Económico previo a las elecciones internas, Germán de Agosto. Vamos a aprovechar tus conocimientos, tu capacidad docente, tus dotes de investigador para que nos cuentes, a ver, ya que hablan tanto de pobreza infantil, los precandidatos, ¿a dónde apuntan? Sí, vamos a ver un poquito con la dificultad que supone de alguna manera estar todavía previo a las elecciones internas y entonces cada cual muestra o no muestra, pero lo que tenemos es una sopa, si se quiere, de grandes titulares o de alguna manera manifestaciones de deseo que todavía nadie termina de blanquear porque naturalmente falta otra instancia y seguramente una tercera instancia. Por ejemplo, es lo que decía hoy el coordinador de los equipos técnicos del Partido Nacional, hablaba de, bueno, por primer lugar nos aproximamos por lo que es la propuesta de Delgado, después nos aproximamos por lo que es la propuesta del Partido Nacional y en tercera instancia por la propuesta de la coalición. Eso hace que lo que podamos discutir hoy, de alguna manera se va a licuar a partir de la semana que viene porque ya empezamos en otro proceso, ¿sí? Más teniendo en cuenta que la única fuerza política que tiene un programa común es el Frente Amplio, pero por supuesto falta seguramente desarrollar muchas cosas. Exacto, el tema al final del día es cómo te vas a la profundidad más allá de los titulares, ¿no? Acá simplemente en la placa lo que teníamos es como para dimensionar la magnitud del problema, porque justamente estamos hablando de unos principales problemas manifestados, aparte así por muchos de los candidatos, es el problema de la pobreza y en particular de la pobreza infantil. Nosotros tenemos un 10% de pobreza en hogares, la medición oficial, pero 1 de cada 3 hogares percibe que es pobre, por eso es una medición subjetiva. Tenemos que la pobreza en hogares que tienen 3 o más niños y niñas tiene 41% de pobreza, el dato que siempre mostramos, ¿no? 20% de pobreza en menores de 6 años. Y también cuando lo mirás territorialmente, fíjate las disparidades que hay al nivel de barrio. O sea, hay disparidades en todo sentido. Exacto, es un problema central, neurálgico, desde el punto de vista de lo que son las perspectivas de cualquier país que se digne justamente de ingresar en un proceso de desarrollo. Esta situación es realmente una de las que nos muestra la peor foto de nuestro país. Entonces, cuando miramos esta primera aproximación a los programas antes de lo que son las internas, tenés, por ejemplo, en el Partido Nacional se habla de un monto, que de hecho es el monto que es el único monto que se está señalando explícitamente, que tiene que ver con pasar lo que tiene que ver con el presupuesto para infancia a 200 millones anuales al fin del quinquenio. Eso sería como el único monto que, aparte, explícitamente manifestó que iban a poner sobre la mesa, ¿sí? Eso supone, por un lado, acciones que tienen que ver con las transferencias, es decir, con cosas que son más inmediatas, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con el alcance del bono crianza, o sea, aumentar el alcance para extenderlo a los niños de 6 años, hasta los niños de 6 años, aumentar los montos, no solamente el alcance, sino también los montos, unificar los criterios a la hora justamente de ingresar a este tipo de planes de transferencias sociales. Se habla también de hacer una auditoría para ver si se califica o no califica a través de inteligencia artificial. Y cuando digo eso también me refiero a como la falta de sustancia que hay detrás de las propuestas en esta instancia ahora. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, a la hora de tener resultados... Mejorar el monitoreo, o sea, por eso te decía que en esta etapa todavía como que nos falta sustancia a la hora de pensar en profundizar. Después se habla de temas más estructurales asociados a lo que son la atención vía los CAIF, en términos de la centralización, del alcance, de la distribución geográfica, naturalmente lo que tiene que ver con vivienda, con educación, con salud, con todos los temas que atraviesan el fenómeno de la pobreza cuando nos vamos justamente de la visión limitada de los ingresos, ¿sí? Es decir, de la pobreza monetaria. Claro, que es lo que se mide por tomar una medida, ¿no? Porque en realidad se podría medir de muchas formas. Sabemos que oficialmente solamente la medimos a partir de la dimensión monetaria, pero que deja a todo lado lo que hace el fenómeno de la pobreza en términos de lo que es la infraestructura que hace al hogar en términos de salud, educación, inserción laboral, recapacitación, todo ese conjunto de cosas. Por eso, de alguna manera, esto también atraviesa transversalmente a los programas. Claro, y pensando que cuando hablamos de pobreza infantil estamos hablando también de pobreza, de la feminización de la pobreza. Por eso acá mostrábamos el tema de la composición del hogar, porque cuando hablas de hogares pobres, en realidad lo que estamos hablando es de jefaturas de hogares pobres, que en general son mujeres, por eso también juega todo lo que tiene que ver con la inserción laboral, con el sistema de cuidados en particular, con todo otro conjunto de cosas que exceden las transferencias monetarias. Pero, por ejemplo, en el programa del Frente Amplio, donde se plantea la erradicación de la pobreza infantil, se habla de medidas estructurales que hacen justamente una visión más de mediano plazo, asociada a una inversión que estiman en 0,4% del PIB, y eso cubre justamente salud, vivienda, educación y todos los componentes que hacen a la problemática, pero en lo inmediato justamente lo que están proponiendo es un aumento del 50% en lo que son las AFAM y el plan de equidad, ¿sí? Las transferencias vinculadas a ese plan, y también lo que es la TUS, el programa de Uruguay Social, aumentarlas en un 50%, lo cual en un año ya te permitiría acortar la brecha con el 2019, es decir, volver a los niveles que teníamos en 2019, el primer año justamente a partir del aumento del 50% de estas transferencias que alcanzan en conjunto a la mitad de los niños y que en la última rendición de cuentas suponían montos de 270 millones para lo que es AFAM
P, AFAM, Plan de Equidad, y para lo que es justamente 100 millones más para lo que es la TUS. O sea que desde ese punto de vista tenemos también una propuesta que por lo menos pone algún número, alguna estimación de tanto cuánto costaría y cuál sería el impacto esperado en términos de lo que es la reducción de la pobreza, tomando como referencia ese umbral vinculado al 2019, a la situación prepandemia. Después también tenés en el Partido Colorado, por ejemplo, propuestas que hacen a la redistribución de los ahorros que se generarían a partir de la mejor focalización de los programas. Se habla también de un programa de primeros pasos, se habla de un comisionado de primera infancia, se habla también de blindar la inversión en primera infancia, estableciendo un monto preestablecido sobre la inversión pública, pero de vuelta, son titulares, porque acá no estamos de alguna manera hablando de ningún número concreto, más que de esa expresión de intenciones, y que entiendo también responde a una lógica electoral que es atender esta situación, como atender la situación de la educación, de la seguridad, de la salud, demanda recursos. ¿Sí? Por supuesto. Y cuando hablamos de recursos... Hablamos de impuestos. Entonces, en un escenario electoral, nadie está hablando... No se habla de impuestos. Claro, bueno, entonces, algunos ya han dicho que no los van a subir. ¿Cómo vamos a hacer, entonces, para destinar más PBI a la infancia si no subimos los impuestos? Es una respuesta o una aproximación a la problemática en el punto de vista de más allá de los titulares, más allá de todas estas expresiones de deseo. En definitiva, si vos estás declarando que vas a reducir los impuestos, en particular que vas a reducir los impuestos que le dan progresividad al sistema, bueno, a partir de ahí ya queda más en cuestionamiento, bueno, ¿cómo vas a lograr darle sustancia, llenar de contenido estos titulares que hoy por hoy no tienen ningún tipo de datos detrás? Entonces, ya ahí vos ya tenés una gran división en términos de lo que es la promoción del crecimiento y la distribución como objetivos separados, como objetivos conjuntos, y de alguna manera, ¿de dónde van a salir esos recursos? Creo que por eso son conversaciones más complejas, porque de alguna manera suponen hablar de dónde van a salir los recursos para atacar un problema que, de nuevo, es un problema... Lo tendremos más adelante y seguramente formen parte de algún debate. Nos apuran, así que ¿podemos ir a la próxima? No, si querés, de alguna manera, la próxima para manifestar también cómo en Uruguay, que es lo que hemos hablado en otras instancias, convive lo que es la situación del trabajo con lo que es la situación de pobreza. Claro. ¿Sí? De hecho, el 70% de las personas pobres son trabajadores que cobran menos de 25.000 pesos, son los famosos 25.000 pesistas. Entonces, lo hablabas el martes pasado. Exacto, entonces también Martín. eso te da la magnitud del conjunto de atención, de acciones que hay que desplegar, y cada atención tiene recursos atrás. Y cada recurso de alguna manera tiene que salir de algún lado, y por eso volvemos a esta lógica de, bueno, de alguna manera estos temas suponen hablar de impuestos y ya tenés grandes titulares cuando vos manifestás que vas a reducir los impuestos. Claro, entonces de algún otro lado tiene que salir. ¿Cómo va a pasar esto entonces? Bien, bueno, entonces buscaremos esas explicaciones más adelante. Y si a medida que vayamos teniendo más claridad sobre los programas, naturalmente esto será parte medular de nuestra columna este año tan particular. De todas formas, subrayo la importancia de que en todas las precandidaturas se tome la pobreza infantil como uno de los grandes problemas a los que hay que atender. Exactamente, por lo menos a nivel ahora discursivo. Bien, bueno, veremos cómo sigue. Gracias, Germán, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya sigue Martín. Porque hay móvil con Diego